bendiga, mis amados hermanos, este martes 10 de agosto del 2021, martes de Cartas Generales, hermanos. Estamos dando comienzo a la carta de Hebreos. Bueno, la carta a los Hebreos, hermanos, una carta maravillosa. Ya primero Dios, hermanos, pues bueno, vamos a dar comienzo a todo esto. Bueno, ya la semana pasada estuvimos en un panorama general de lo que es esta carta, ¿verdad? Bueno, se lo perdió, ahí está por ahí el video encapsulado, ¿verdad? En nuestras redes sociales. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos bendiga en esta bonita noche de estudio bíblico. Oremos. Padre, gracias te damos por lo que nos has dado a lo largo de este día. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque ella nos vivifica, ella nos alienta, nos fortalece, nos acerca más a ti, mi Dios, a tu corazón. Gracias, Padre, porque reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Padre eterno. Y bendice pues este tiempo en el que estaremos meditando, reflexionando en las Escrituras, y pues que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues como es costumbre al comienzo de un capítulo, hermanos, es costumbre de cada vez que damos comienzo a un capítulo o a un libro, en este caso ya a la carta a los Hebreos, pues vamos a leer, hermanos, por ahí algunos comentarios que previamente, bueno, yo les pido, y por aquí algunos hermanos han enviado sus comentarios. Vamos a empezar, hermano, vamos a empezar con nuestro hermano Alexis Pérez Candia, ¿verdad? Él hace un breve comentario de Hebreos 1, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El comentario del hermano es el siguiente. Dice: me llena de gozo saber que todo lo que Dios ha querido decirme lo ha dicho a través de Cristo. En otros tiempos Dios usó instrumentos humanos que anticiparon y anhelaban la llegada del profeta por excelencia. Jesús es el discurso final del Padre. Hoy no necesitamos nuevas revelaciones ni nuevos profetas, sino leer, escuchar, meditar, escudriñar y vivir lo que Cristo nos ha dejado ya en su palabra. Gracias, mi hermano Alexis. También nuestro hermano Guillermo Pérez hace un comentario de este mismo versículo, el versículo 1, y el comentario es el siguiente. En esta epístola, el comienzo me parece sumamente trascendente y hermoso, porque dice Dios, en efecto, nada como la verdad absoluta de Dios. Salmo 47:8, el hermano comparte un versículo, dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Es una afirmación de su reino y de sus palabras, las cuales habló Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés, David, etc. Pero también por medio de ellos nos habló. En cada uno de ellos está la obra de Dios, de tal manera que tenemos unas escrituras que están divinamente inspiradas. Amén, mis hermanos. Muy bien, también aquí tenemos una hermanita nueva, nuestra hermana Scarlett Rentería, creyente, hermanos, fíjense, ya está participando en el versículo 2, hermanos. Ella nos hace un breve comentario que dice de la siguiente manera. El versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Su comentario es el siguiente. Dice: este versículo me gusta mucho porque refleja que Dios habla a través de Jesucristo, que Jesucristo es heredero de todo y por quien Dios creó todo. Él es el único que puede ser Hijo y Dios, el único que puede estar sentado a la derecha del Padre, el único que tiene vida eterna. Muchas gracias, muy hermoso comentario. Juan Luis Vázquez, también nuestro hermano Juan Luis Vázquez, un fuerte abrazo, hermano. Hebreos 1:3, él hace un brevísimo comentario de Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice de la siguiente manera: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Dice el hermano brevemente: a mí me encantó y me atrapó este pasaje porque para mí es hermoso y un concepto con tanta fuerza de lo que significa nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Nuestra hermana Leti Candia nos hace un comentario de 3 versos, del versículo del 10 al 12, que dice de la siguiente manera:
Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hermoso pasaje, hermanos. La hermana dice lo siguiente: el escritor de Hebreos quiso ser todo lo enfático posible al expresar la diferencia entre ser un ángel y la divinidad, que es ser el Dios Todopoderoso, quien creó lo visible y lo invisible, el alfa y el omega. Cristo es el creador de todas las cosas y por lo tanto de los ángeles mismos. Cristo tiene autoridad y poder para que los ángeles se sometan a él. Cristo es el mediador y, como había sido confirmado en él, tiene el nombre del Mesías ungido. El Salmo 102, versículos del 25 al 27, declara el poder omnipotente del Señor Jesucristo, tanto en la creación del mundo como en su modificación. Cristo va a doblar este mundo como una prenda, como el soberano que es, por lo que nuestro Señor, después de que haya puesto a un lado la tierra y los cielos como una vestidura, seguirá siendo el mismo creador inmutable, omnipresente, el único que existirá por la eternidad para salvación de su creador. Amén, hermana, hermoso comentario. Vamos a comenzar con la reflexión de un servidor, hermanos, y según tenemos en el bosquejo pasado, si usted recuerda, hermanos, por ahí nosotros tenemos un bosquejito muy diferente, hermanos. Acuérdense que es un bosquejo muy diferente de lo que nos arrojó Santiago. Es que nos llevamos bastantes meses, hermanos, estudiando la carta de Santiago. Y como yo le decía, la carta de Santiago tiene una característica muy peculiar, hermanos, sobre todo porque es muy difícil entender cómo es su estructura. Tiene muchos temas. De repente usted va a ver un tema en el capítulo 5 que ya leímos al capítulo 1 y están entrelazados, ¿verdad? Pero bueno, por ahí se ofreció un bosquejo. Aquí es un poquito más predecible, hermanos, y tiene una estructura mucho mejor, ¿verdad? Bueno, predecible en el sentido de que tiene una secuencia, hermanos, más bien que quise decir. Y al final de su primer material, hermanos, por ahí hay un pequeño bosquejo. Y vamos a empezar con la primera parte, hermanos, de este bosquejo, que es la superioridad de Jesús y su papel como Salvador y sumo sacerdote. Entonces, para este tema, hermanos, o esto que vamos a ver de los versículos del 1 al capítulo 2, versículo 18, abarca todo esto sobre la superioridad de Jesús y su papel como Salvador y sumo sacerdote. Entonces, vamos a empezar, hermanos, en la introducción, versículos del 1 al 4. Probablemente no terminemos esta sección de la introducción, hermanos, por cuestiones de tiempo, pero ahí en casita, hermanos, usted ya seguramente tiene el material, ¿verdad? Como le digo, no se está enviando como anteriormente lo hacíamos, está en Drive, hermanos, está tanto en los comentarios del Facebook como en YouTube. Entonces, por ahí usted puede buscarlo, lo puede bajar si a usted le interesa. Bueno, pues ahí tiene ya el material. Y vamos a comenzar, hermanos, versículos del 1 al 4, ¿verdad? En esta primera parte, hermanos, porque según su bosquejo, usted abajito del título dice primera parte, abarca los versículos del 1 al 14. Por lo tanto, vamos a empezar solamente versículos del 1 al 4. Introducción. El escritor de Hebreos, hermanos, deja de lado los habituales saludos que son típicos de las cartas de Pablo y de las de Santiago, Pedro, Juan y Judas. Acuérdese. En la conclusión de Hebreos, hermanos, sin embargo, o sea, ya yéndonos prácticamente al último capítulo, el escritor usa el pronombre personal en la primera persona yo, en el versículo 19, ya prácticamente cuando se está acabando esta carta. Bueno, menciona además que si Timoteo, fíjese bien, que ha sido puesto en libertad de la prisión, llega pronto, acompañará al escritor en una visita a los receptores de la epístola y transmite saludos a todo el pueblo de Dios. Este autor conocía a Timoteo. Por eso, como le decíamos en la semana pasada, como pudo haber sido Pablo, como pudo haber sido Bernabé, como pudo haber sido Apolos, Priscila, ¿verdad? Pero no lo sabemos, hermanos. Ya hablamos de eso la semana pasada. Pero ¿por qué no se habrá dirigido el escritor, hermanos, a los destinatarios en forma
en la forma habitual, dándose a conocer, especificando su dirección y pronunciando un saludo de gracia, paz y misericordia. Todo esto tiene una razón, hermanos, porque, pues, ¿por qué no saber quién fue el que lo escribió? ¿Qué tanto debe ser importante para nosotros eso? La respuesta debe estar en que el escritor, hermanos, desea centrar la atención de los lectores principalmente en la revelación final y definitiva de Dios, Jesucristo, su Hijo. Esta revelación, hermanos, es contrastada con la revelación inconclusa que Dios, por medio de los profetas, le hicieron llegar a los antepasados de los destinatarios a lo largo de muchos siglos. Y el escritor, hermanos, subraya el tema de la persona, los oficios y las funciones de Jesús, el Hijo de Dios. Y esto a mí me parece maravilloso. ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a poner mi nombre si se trata de Jesús? El escritor, hermanos, no se dirige a los lectores originales mencionándolos. Mencionándoles algún nombre o algún lugar, aun cuando utiliza formas del pronombre personal en primera persona, nosotros, nos y nuestros. Lo hace muchas veces durante toda la carta, a lo largo de su epístola. El título, hermanos, de la epístola puede haber sido agregado más tarde, puesto que el escritor no se refiere en ninguna parte de su carta a los hebreos. Podemos suponer, hermanos, que la epístola, aunque escrita originalmente a alguna congregación específica, estaba dirigida a la Iglesia universal. El mensaje que se comunica, hermanos, está dirigido a las iglesias de todos los tiempos y lugares. Por decirlo de otro modo, si hay alguna epístola en el Nuevo Testamento que se dirige a la Iglesia universal en los días previos al regreso de Jesús, esa es la epístola de la carta a los Hebreos. El hecho de que el escritor, hermanos, no se identifique de algún modo en su escrito, está de acuerdo con el tiempo en que vivió. Era habitual, queridos hermanos, que un escritor mostrara su modestia omitiendo su nombre. Por ejemplo, los escritores de los evangelios no se referían a sí mismos por nombre, y entre los que escribieron epístolas, Juan omite usar su nombre en las 3 cartas que se le atribuyen. El escritor de Hebreos, hermanos, no enfoca la atención ni en sí mismo, ni en los destinatarios de la epístola, sino en quién, hermanos, en Jesús, que por medio de su aparición completó la revelación de Dios al hombre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 1. De manera muy especial, hermanos, el escritor comienza su epístola con una oración introductoria que es elegante en estilo, dirección y selección de palabras. Algunos traductores han tratado de transmitir la dignidad y aliteración del original, pero la mayoría de ellos ha sido incapaz de capturar la entonación exacta de la oración inicial de Hebreos. Dios habló a los antepasados en los tiempos que precedieron el nacimiento de Jesús y les comunicó su revelación. Dios es el que originalmente, es el que origina la revelación. Él es la fuente y la base y el sujeto de ella. En la era del Antiguo Testamento, Dios usó a los profetas para dar a conocer su palabra al pueblo. Pero Él no estaba limitado a hablar por medio de los profetas. El primer versículo declara que Dios hizo llegar su revelación a su pueblo en muchas veces, ¿y qué dice? Y de muchas maneras. Por medio de los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, la revelación de Dios fue registrada en forma escrita como historia. Salmo, proverbios y profecía. Los profetas fueron todos aquellos santos llamados por Dios y llenos con su espíritu para poder hablar la palabra de modo que constituyese una revelación progresiva que anunciase la venida de Cristo. Por ejemplo, en su primera epístola, el apóstol Pedro se refiere a ellos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban
¿A qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría? Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. El profeta no traía su propio mensaje, querido hermano, su propia formulación de la verdad religiosa. Inspirado por el Espíritu Santo, habló la palabra de Dios, que no tuvo su origen en la voluntad humana. Como el apóstol Pedro lo comenta, ¿verdad? Por ahí usted tiene en pantalla algunas referencias bíblicas, sino que vino de Dios, como dice Hebreos capítulo 3, versículo 7. Versículo 2, primera parte. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo de Dios. Aunque el contraste entre los tiempos anteriores a la venida de Cristo y la aparición de Cristo como consumación de la revelación de Dios es notable en los versículos 1 y 2. La continuidad de esta revelación también es significativa. Ambas partes de la revelación de Dios conforman una unidad debido a que no hay más que un autor. No hay más que un Dios que revela, ni hay más que una revelación. La palabra hablada por Dios a los antepasados en el pasado no difiere básicamente de la palabra que nos es hablada por su Hijo. El escritor está señalando que la plenitud de la revelación es única, final y completa. Esto no aplica que la revelación inconclusa dada por medio de los profetas fuera inferior, ni que la revelación aportada por el Hijo fuese sin variantes. De ningún modo. La multifacética revelación de Dios que le llegó repetidamente a los antepasados en los tiempos previos al nacimiento de Cristo era inspirada por Dios. Era una revelación progresiva que apuntaba constantemente hacia la venida del Mesías. Y cuando Jesucristo finalmente llegó, trajo la misma palabra de Dios, puesto que Él es la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús trajo la palabra de Dios en toda su plenitud, riqueza y multiplicidad. Él fue la revelación final, querido hermano, tal como dicen con toda precisión el erudito teólogo inglés F.F. Bruce. La historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo, pero no hay progreso más allá de Él. Jesús mismo, querido hermano, no escribió ni un solo versículo del Nuevo Testamento. Fueron hombres designados por Él y llenos del Espíritu Santo quienes escribieron la revelación de Dios. Jesús, la palabra viva, nos habla porque nadie aparte de Él posee una autoridad igual, como lo leemos en Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por medio de su Hijo, Dios se dirige a todos los creyentes. En estos últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo. La frase, en estos postreros días, es puesta frente a la frase en el pasado y se refiere a la era en que el cumplimiento de los profetas mesiánicas, las profecías mesiánicas han tomado lugar. Esta era espera la liberación de su servidumbre a la decadencia para ser llevada a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Como lo leemos en Romanos 8:21, que dice de la siguiente manera: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En los primeros dos versículos de Hebreos, querido hermano, hay un contraste entre los profetas, que eran un determinado grupo de personas escogidas y constituidas por Dios para transmitir su revelación, y el Hijo de Dios, que sobrepasa a todos los profetas, puesto que Él es Hijo, que Él es el Hijo. De hecho, todo el énfasis del versículo 2 recae sobre la palabra Hijo.
Si hablamos en términos estrictos, querido hermano, solo hay un hijo de Dios. Y todos los demás son hijos creados, ángeles, e hijos adoptados, creyentes, tú y yo, querido hermano. Como Dios ha hablado por medio de su Hijo, así el Hijo ha hablado por medio de los apóstoles, que inspirados por el Espíritu Santo escribieron los libros del Nuevo Testamento. La nueva revelación que Dios nos ha dado en su Hijo es continuación de la revelación dada a los antepasados. La revelación de Dios, completada en su Hijo, es una unidad, una totalidad armónica en la cual lo antiguo es consumado en lo nuevo. Versículo 2, parte B. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Para expresar, hermanos, la excelencia del Hijo de Dios, el escritor de la carta a los Hebreos describe lo que Dios ha hecho. Dios constituyó a su Hijo heredero de todas las cosas. Un heredero hereda por derecho su propio por derecho propio todo lo que el Padre haya estipulado en su voluntad. Por ser el único Hijo, Jesús hereda todo lo que el Padre posee. No es posible, hermanos, determinar en qué tiempo Dios constituyó a su Hijo como heredero. El Hijo puede haber sido designado heredero en el plan eterno de Dios. O Jesús puede haber sido constituido heredero cuando al llegar a la plenitud del tiempo entró al mundo. O cuando pronunció la gran comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, según Mateo 28:18. El escritor de Hebreos aclara inmediatamente el término de todo, al decir que Dios hizo el universo por medio de su Hijo. La frase obviamente se refiere al relato de la creación que se encuentra en los primeros capítulos de Génesis. Mucha gente piensa que el Nuevo Testamento, que habla de la redención, no tiene nada que decir sobre la creación. Sin embargo, el Nuevo Testamento, querido hermano, no guarda silencio total en cuanto a este tema. Tanto Pablo como el escritor de la epístola a los Hebreos enseñan que Jesús actuó en la obra de la creación. En su consideración de la supremacía de Cristo, Pablo enseña, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Y el apóstol Juan confirma en su evangelio la misma verdad, en Juan capítulo 1 versículo 3, que dice de la siguiente manera: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por su Hijo Dios hizo el universo, querido hermano. Es imposible para el hombre llegar a entender el sentido total de esta afirmación, pero la comprensión completa no es la meta en este momento. Sin embargo, es importante reconocer la majestad del Hijo de Dios, que estuvo presente en la creación y que es el Señor soberano de todas las cosas creadas. Él es Dios. La palabra universo denota primeramente al cosmos, el mundo creado en toda su plenitud, y en segundo lugar, todas las estrellas y planetas que Dios ha creado. Pero el significado es mucho más amplio, ya que involucra todos los eventos que han sucedido desde la creación de este mundo. Tiene que ver con la Tierra y su historia a lo largo de las edades. Esta palabra ha sido interpretada como la suma de los periodos del tiempo, incluyendo todo lo que ha sido manifestado en ellos y por ellos. Se refiere no al mundo como totalidad, sino a todo el orden creado que ha continuado desarrollándose en el transcurso del tiempo. Hermano, vamos a dar final a esta bonita reflexión de estos primeros versículos del capítulo 1, hermanos. Y bueno, espero que haya sido de gran bendición esta pequeña reflexión, hermanos. Acuérdense que vamos paso a paso, versículo por versículo, y como usted se podrá dar cuenta, vamos desmenuzando por ahí algunos versículos, vamos quizá investigando, ¿verdad? Estudiando algunas palabras. Lo importante, querido hermano, es que reforcemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras maravillosas, hermanos, son para eso, hermanos, para que fortalezcamos nuestra fe en Jesús, quien dio su vida por nosotros. Oremos, hermanos.
Padre Celestial, te agradezco en esta bonita noche, mi Dios, la oportunidad que nos has dado de abrir la palabra para reflexionar en ella, mi Dios. Gracias te doy por mis hermanos, mi Dios, que se tomaron el tiempo para mandar sus comentarios. Bendícelos y gracias te doy por sus vidas. Alabado seas, bendito Dios, porque tú eres fiel y porque tu palabra es perfecta, mi Dios. No sabemos quién escribió Hebreos, pero sabemos que detrás de ese escritor estás tú, Padre, porque has tocado nuestro corazón. Alabado seas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, y si Dios nos da vida y salud, hermanos, el día de mañana, miércoles a las 7 de la noche, tenemos nuestro estudio de lo que creemos. Acuérdense que estamos estudiando la doctrina del cielo y el infierno, hermanos. Nos toca el infierno. Ya estuvimos hablando 2 semanas sobre el tema del cielo, hemos estado platicando muchas cosas, abriendo la palabra de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, el día jueves también lo espero para que nos acompañe en este mensaje evangelístico. Hermanos, oré por un servidor y nuestro hermano Juan Carlos para que podamos preparar este bonito mensaje, hermanos. Y también el día viernes lo espero a las 6 de la tarde, si Dios nos presta vida y nos permite tener nuestro culto de oración unido, hermanos, y repetición a las 8 de la noche por YouTube. En Facebook es a las 6, hermanos. Entonces, no se deje de conectar a sus grupos de oración, no se deje de conectar a sus departamentos, ni deje de participar, hermanos, en el reto príncipe. Tampoco deje de ofrendar y de diezmar. Un fuerte abrazo, hermanos, descansen. Hasta la próxima, hermanos. Ha sido todo. Bye.